También, por supuesto, pues otros asuntos relacionados con la movilidad, que también va a haber algunos cambios durante el próximo año. Pero tenemos invitada también a través del teléfono de Diego. Sí, Vicente, en este caso vamos a la geopolítica, ¿no? Sí. A los grandes movimientos. Estuve, la intervención que os hice en este caso desde la COP25 en Madrid, en el cierre, que realmente el cierre no fue el viernes, Sí. se estuvo trabajando allí hasta el domingo, y esto nos lo puede contar, aparte de forma detallada, Elvira Carles, la directora de la Fundación Empresa y Clima. Buenas tardes, Elvira. Buenas tardes. Así que hasta el domingo trabajando allí, ¿no? Duro. Bueno, sí. Por fin pudimos cerrar a las 2 en punto de la tarde, hora para ir a comer. O sea que a buena hora terminamos. Bueno, pero el gran público, ¿con qué se ha quedado de la COP25? Esa COP que se tenía que celebrar en Santiago de Chile, pero que no fue posible debido a los disturbios. Se trajo a Madrid, se pudo organizar en un tiempo récord. Y yo creo que la gente se ha quedado un poco desalentada, ¿no? Porque esperaban mucho más de una COP que era meramente no, pero más técnica que la que se va a celebrar el año que viene en Glasgow. Elvira. Sí, muy bien, tú lo has dicho perfectamente. A ver, es casi imposible que un año tras otro se aumente la ambición, se aumente la financiación por parte de los países y se aumenten las herramientas. Evidentemente hay COPs que nosotros las calificamos como muy importantes, como lo fue la de París en el año 2015. Esa marca un hito, un gran cambio, pero luego necesitamos 2, 3, 4, lo máximo 5 años para poder desarrollar todo un articulado, todas unas herramientas nuevas para que lleguen a todos los niveles, a todas las ciudades, a todos los sectores, a todos los países. Entonces es lo que entramos en una fase que yo digo de COPs técnicas. En mi caso, en el caso particular de la Fundación Empresa y Clima, llevamos 12 negociaciones seguidas, es decir, conocemos perfectamente el proceso. Ya sabíamos en el 2015 que la gran COP importante siguiente sería la de noviembre, en este caso del 2020, que se va a celebrar en Glasgow. Y teníamos un trabajo que si en estos años intermedios, en estos 4 años, que no llegan a 5, intermedios, teníamos que desarrollar todo el Acuerdo de París con todas sus herramientas y que a la vez fuéramos capaces de convencer a todos los países, vamos a poner 200 en el mundo, para que ratificaran, aceptaran y empezaran a ejecutar esos trabajos. Entonces, antes de empezar la COP de Madrid, que hemos tenido, como tú muy bien has dicho, en sustitución, o sea, la COP ha sido bajo la presidencia chilena, pero desarrollada en Madrid, y hay que felicitar no solamente al gobierno español, sino a la comunidad autónoma y también a la ciudad de Madrid por el gran trabajo y buen trabajo que han sido capaces de realizar en tan solo un mes, que los delegados de todos los países del mundo, cuando llegaron a la COP, parecía que aquello no era de un mes, sino que era de un año de trabajo. Esto ha sido el primer éxito, podríamos decir, indiscutible de esta COP. Entonces, cuando llegaron, antes de empezar las negociaciones de estos 15 días, que se vienen de muchos trabajos anteriores, yo te diría que el desarrollo de todo el articulado del Acuerdo de París estaba alrededor de entre un 90-92% del trabajo hecho. Claro que la última parte siempre es la más difícil. Es como cuando subes una montaña, ¿no? Ves la cima, pero casi no llegas y es cuanto más te cuesta llegar. Y es de todo el articulado aquellas partes las más complicadas, las que tocan temas financieros, las que siempre algunos países se encallan. Es muy fácil de entender. Los que reciben ayudas económicas y financieras para luchar contra el cambio climático y los efectos que ya están sufriendo, evidentemente cada año exigen más parte económica. Los países que pagan de una forma directa o indirecta, a veces con transferencia de tecnología, pues tampoco no quieren que todos los años aumentar esa ambición y que se les sea más reclamado su presupuesto. Entonces, en esa última parte, que era el trabajo que teníamos en Madrid, podríamos decir que hemos saltado del 92 al 94%. ¿Es poco trozo el que hemos avanzado? Sí, pero hemos avanzado. ¿Y nos queda mucho de aquí a Glasgow? No. ¿Es posible hacerlo? Sí. Yo creo que Glasgow será una COP muy importante. Empieza el 9 de noviembre del año 20
y tengo la confianza que en esos últimos días y estos meses que nos quedan por delante seremos capaces de llegar al 100%, que este era el objetivo marcado en el 2015. A los que lo vivimos de dentro, vemos que ha sido positivo porque vamos en la línea correcta, aunque avanzando poco a poco. A los que lo viven de fuera, que es la gran mayoría, les cuesta entender cuando no hay un titular muy importante y lo asumen como un fracaso. Sí, porque en este caso, Elvira, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Esa es una de las complicaciones y me imagino que tendremos piedras en el camino, países que están bloqueando, en este caso, las negociaciones. ¿A quién definirías tú por buscar a los países más problemáticos, los que están un poco preocupándose por su interés propio, pero sin pensar en el conjunto del planeta? ¿Quiénes serían? Bueno, si ponemos números sencillos, porque a la audiencia yo pienso que hay que hablarle de una forma que entienda. Sí, en el mundo hay, podríamos decir, 200 países. En realidad hay 197, o sea que de poco nos equivocamos. Vamos a dejarlo en 200, que es un número fácil de acordarnos. Yo creo que lo importante es saber que los 6 primeros países, si los ordenamos por emisores, y este orden empezando por China, le sigue Estados Unidos, la India, la Federación Rusa, Japón y Alemania. Estos 6 primeros países, ellos solos emiten el 60% de las emisiones de todo el planeta. Es muy importante en el tablero de los 200 países qué movimientos hacen esos 6 países y si al menos todos van alineados, porque si ellos cumplen con los deberes, con los artículos que marca el Acuerdo de París y en estos momentos todavía el Protocolo de Kioto, yo podría decir que tenemos el 60% del problema solucionado. Me remito, China es el primer país, el más emisor del planeta. Ella sola emite el 28% de las emisiones de todo el planeta. Es mucho, es más de una cuarta parte. Pero no olvidemos que China es la fábrica del mundo. Sí. Entonces, con China hay que decir que hasta hace tan solo un par de años ha sido un palo en la rueda para avanzar, como se dice de una manera familiar, para que nos entendamos, o una piedra en el camino. Es decir, era muy difícil porque China se oponía a muchas cosas. Se oponía sobre todo a un tema que nosotros conocemos como el artículo 13, que es la transparencia. Eso significa que China no aceptaba que alguien de fuera viniera a controlarla, certificarla o verificar sus emisiones. Y eso cambió totalmente, o ha cambiado totalmente en un año y medio. La conclusión es muy sencilla. En China están padeciendo, en sus ciudades, después de las ciudades de la India, son las más contaminadas del planeta. En China hay números abrumadores cuando nos han dicho que cada día mueren 4.500 personas debido al efecto del cambio climático y de las malas condiciones que tiene el aire o la calidad del aire de las ciudades. Cada día, Elvira. Cada día, 4.000 sí. personas. Bueno, y creo que la India tiene unas cifras similares, o no cercanas a esa cifra también. Hubo una persona, no quiero decir con poco corazón, que no es la palabra, pero una persona me dijo, bueno, tranquila, hay muchos chinos. Digo, bueno, de acuerdo, hay muchos chinos, pero 4.500 personas son muchas personas cada día. Es como si se nos cayeran 24 aviones cada día y murieran todos. Oye, Elvira, entonces, algunos podrían pensar, dices, China, hablas del 28% de las emisiones del planeta las produce China. Claro, los otros países que has mencionado, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, tendrían el otro 30% del 60% que has comentado. A lo mejor por eso a veces, sí. Igual, digo yo, que a lo mejor estos países por eso dicen, bueno, pues tampoco contaminamos tanto, que se pongan las pilas China, ¿no? Okay. Sí, no, China se ha puesto las pilas, las ha puesto de verdad que en los 2 últimos años, en las 2 últimas negociaciones, China se ha puesto al frente en el primer vagón del tren y va tirando de todos. Y lo hace de la mano de la Unión Europea. Nosotros los europeos, los 500 millones de europeos que somos, somos tan solo, no llegamos, estamos, bueno, si somos 27, 28, si contamos Turquía no contamos, pero vamos a decir en general, números sencillos. Sí. Estamos o representamos entre el 8 y el 10% de las emisiones de todo el planeta. O sea, somos muy pocas, somos menos de la mitad de las emisiones de China. Pero los europeos tenemos una larga experiencia, por ejemplo, en los mercados de compra-venta de derechos de emisión, que ya llevamos con estos 15 años. Y somos el ejemplo a seguir no solamente por China, sino por todo el mundo. Sí. Entonces, China se ha puesto
la cabeza del tren, de la mano de la Unión Europea, que tiene experiencia en muy buenas políticas de reducción de emisiones, y entre estos dos mano a mano, están tirando del resto. Y lo que es importante, hace pocos días, Estados Unidos presentó por primera vez la carta para salirse del Acuerdo de París. Sí. Queda todavía un año por delante para que Naciones Unidas le dé respuesta. Cuando la fecha límite que tiene Naciones Unidas para darle respuesta, ya habrán pasado las elecciones que tocan en noviembre del año que viene en Estados Unidos. Vamos a ver quién sale victorioso de estas elecciones, y puede cambiar. Pero aún saliéndose del Acuerdo de París, Estados Unidos, y poniéndose Estados Unidos a la altura de algunos países que no lo han ratificado, como es el caso de Somalia, es decir, Estados Unidos a la altura de Somalia, y sin tener voz ni voto en los plenarios de Naciones Unidas, corríamos el peligro a nivel internacional y pensando en todos los países que otros emisores, como Rusia, como la India, se sumaran a la decisión de Estados Unidos. Y no ha sido así. La gran y buena noticia de esta COP y de las últimas reuniones que hemos tenido en septiembre en Nueva York y en el mes de junio en Alemania es que los otros grandes emisores se han puesto también al frente del tren, en el primer vagón, al lado de China, al lado de la Unión Europea, y dejando en el vagón de cola a Estados Unidos. Si quiere bajar del tren, que baje, nosotros vamos a seguir adelante. Esto es una buena noticia. Sí, Elvira, y esto es a nivel geopolítico, a nivel de lo que está ocurriendo de naciones, pero si vamos ya al plano corto, a las empresas, a lo que vamos a vivir en nuestras carnes, los que vivimos en España en 2021, ya cada empresa deberá de empezar a controlar sus emisiones y conocerlas. ¿Cómo va a funcionar esto y cuándo deberían de empezar a pagar por esas emisiones? Bueno, hay, como te decía, un mercado a nivel europeo y hay unas subastas a nivel europeo en las cuales en estos momentos en España 18 sectores o en países como Alemania 23 sectores, que son más ambiciosos, ya están comprando aquellos derechos de emisión para poder trabajar. Yo esta vez sí que tengo que decir que una buena noticia es que es el sector empresarial en general, o la mayoría de los sectores empresariales, como los cementeros, los cerámicos, papeleros, la generación eléctrica, etcétera, etcétera, que están haciendo los deberes. Pero el Acuerdo de París nos obligará a todos los sectores a hacer los deberes, es decir, a calcular nuestras emisiones, a reducirlas y aquellas que no podamos reducir, a compensarlas. O bien en proyectos de compensación, como puede ser la reforestación de un bosque, o bien a tener que pagar esas toneladas que no podemos evitar y que no podemos compensar. Y aquí viene algo importante, es que dentro de escasamente un año, vamos a decir a partir del 1 de enero del año 21, todos tienen que calcularlas, y aquellas que no puedan evitar van a tener algunos que pagarlas si no las han compensado. El precio de la tonelada de CO2, por poner números sencillos, en el año 2017 rondaba los 5 euros. Si no recuerdo mal, creo que eran 5,44 euros por tonelada en el año 17. En el año 18, la media del precio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo fue de 15, poco más, de 15 euros por tonelada. Estamos hablando de 3 veces más. Y en este año 19, que todavía no te puedo dar el dato porque no lo hemos terminado, pero sí puedo decirte que en los primeros 10 meses del año, de este año 2019, la media del precio de la tonelada de CO2 ha rondado los 24 euros. Es decir, estamos hablando de que empresas que todavía no tienen la obligación de pagar por aquellos derechos de emisión, de emitir las toneladas que están contaminando, dentro de escasamente un año y medio, aquellas toneladas que emita su actividad y que no puedan reducir o compensar, van a tener que pagarlas por poner un precio 25 euros la tonelada. Y estamos hablando de bastante dinero. Y que empezarían a pagar en 2022. Correcto, las emisiones que hayan hecho en el año 21. Pero aún así, las empresas sí que están reduciendo
los que no se están preocupando y se tendrían que preocupar son lo que conocemos como sectores difusos, entre ellos el tránsito, o sea, el transporte por carretera, la edificación y aquellos sectores primarios como puede ser la agricultura y la ganadería. Elvira, y a todos nos va a tocar. Sí, Elvira, y desde la Fundación Empresa y Clima, ¿cómo ayudáis a las empresas para poder alcanzar ese objetivo? Bueno, este es nuestro trabajo principal. Nosotros, la Fundación Empresa y Clima nació a principios del año 2008, justo con el principio del protocolo de Kioto. Empezamos a trabajar el primer año, yo creo que con unas 10 empresas, concienciándolas, formándolas y sobre todo ayudándoles a calcular sus emisiones para así luego poderlas reducir. El viernes pasado en la COP presentamos un informe de emisiones que nosotros anualmente hacemos. Es como un análisis de las emisiones que se hacen en todos los países del mundo, teniendo en cuenta todos los sectores, aquellos que están afectados por la directiva, pero también incluimos información de los sectores difusos. Este informe, que es un informe bilingüe, se ha convertido ya en un referente. De hecho, presentamos el 10º informe, es decir, llevamos 10 años haciendo este trabajo. Y es como si fuera la foto del estado del mundo en ese año en concreto. Un informe no invalida al anterior, sino que ya se convierte en un ciclo histórico. Entonces, yo te hago un pequeño comentario. Yo no sé si tú, estando por la COP como estuviste el viernes, como has dicho antes, pudiste estar en la presentación, pero sí puedo decirte que las personas que gestionaron la zona verde de la COP25 en Madrid durante 15 días, en todos los actos que allí se desarrollaron, nos felicitaron porque ningún otro acto había tenido tanta audiencia como la que tuvimos nosotros. Sí, yo luego le dije riendo, digo, mira por ahí. Ah, sí, vale, pues yo siempre digo, claro, es el día que regalamos el informe y todo el mundo viene a buscarlo porque es gratis, ¿no? Bueno. Pero no, la verdad es que muy contenta y muy orgullosa porque bueno, pues tiene su mérito poderlo presentar en una cumbre y tiene, yo pienso que después de 10 años habernos convertido en referentes. La Fundación es uno de los trabajos que hace, pero el principal es a todas aquellas empresas de cualquier sector que forman parte de la Fundación, algunas multinacionales grandes y conocidas españolas, otras de otros diferentes países, pero también conocidas, y sobre todo las pequeñas, ayudarles a que sean mucho más eficientes. Elvira, y bueno, estamos fuera de tiempo, pero se me queda una pregunta. El otro día fue trending topic incluso a través de las redes sociales y se llegó a decir que las propias redes sociales, los WhatsApps que enviamos día a día y otras muchas cosas, esto crea muchas emisiones contaminantes. Y algunos lo calificaron de tontería. Entonces me gustaría, tú como experta que eres, si es así o no es así. Es decir, todo este trabajo, estas redes sociales al final contaminan también, en cierta manera. Sí, pero mira, hay una parte de la contaminación que tendremos que aprender a compensar, esto es lo importante, pero que no podremos evitar, porque son importantes, o sea, los medios de comunicación como vosotros, el hecho de estos, no sé, 10, 12, 15 minutos que hayamos podido estar hablando, pienso que son tremendamente importantes, porque a alguno algo se le quedará. Y esto es importante. La tecnología nos está ayudando mucho. Y la comunicación más. Y para ser mejores tenemos que empezar comunicando y formando, que de eso sabemos mucho en la Fundación. Bueno, pues nos quedamos con ello. Sí, Vicente, Elvira, en este caso, Elvira, creo que vas a Santiago de Chile ahora. De hecho, mañana a las 8 de la mañana, o sea que poquito tiempo me han dejado en Barcelona. Después de 15 días maratonianos, hoy te deseamos mucha suerte, estamos en contacto y bueno, de camino hacia Glasgow iremos hablando. Cuando queráis. Esta es vuestra casa también. Y muchas gracias a mucha vosotros. Mucha suerte. Gracias. Elvira Carles es de la Fundación Empresa y Clima, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Pues fíjate, Vicente, para que te hagas una idea, hasta quién está trabajando en esto de compensar sus emisiones. La Falla Convento Jerusalén esta tarde va a presentar cómo están intentando el compromiso que tienen con el medio ambiente, calculando, registrando y compensando su huella de carbono. En este caso, su presidente, Francisco Segura Arbas, con la intervención de un buen amigo que es parte de esa falla, que es Javier Cervera, han calculado, en este caso, cuánto CO2 emiten y están trabajando con unos bosques para ayudarles y que compensen esa huella de carbono.